En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena es de gracia, el Señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. San Pedro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar a hablar del sexto sacramento, el sacramento de órdenes sagrados. Okay. Entonces, podemos dividir los sacramentos en diferentes maneras, ¿no? Y estos últimos dos sacramentos de orden y de matrimonio son sacramentos que son para la propagación, okay, de la familia cristiana o del género humano, ¿no? Porque el sacerdocio nos da vida espiritual y el matrimonio es el ámbito en que nacen nuevas vidas naturales, ¿no? Entonces, estos dos sacramentos tienen como propósito el servicio de la comunidad, del cuerpo místico. ¿Okay? Entonces, este sacramento de orden es uno de los sacramentos que pues, los protestantes rechazaron. Ellos no consideraron que es un sacramento. ¿Okay? El Catecismo de Trento dice que todos los demás sacramentos dependen en una manera u otra de este sacramento. Porque si no fuera sacerdocio, no habría Eucaristía, penitencia, y aún en el bautismo y matrimonio, sacramentos que personas aparte de los sacerdotes pueden celebrar, les faltaría la solemnidad de los ritos, de las celebraciones para hacerlo con todas las bendiciones de la iglesia. ¿Okay? El Catecismo de Trento dice que no hay en la tierra dignidad mayor que el sacerdocio. ¿Okay? Pues hablando de este tema, entonces a veces es un poco incómodo siendo un sacerdote hablando de la suma dignidad del sacerdocio, ¿no? Personas pueden entender mal pensando que estamos aquí alabándonos, ¿no? y pidiendo honores, respeto, etc. Pero nosotros tenemos que estar muy conscientes de que ninguno de nosotros está digno en verdad de este sacramento, ¿no? Es como, en cierto sentido, es como católicos hablar de la dignidad de la Eucaristía o la dignidad del bautismo que todos hemos recibido. Y no es orgullo, en el mal sentido, hablar de qué tan importante es el bautismo y tantos beneficios que nos da, porque no es nuestro, es algo que hemos recibido, pero no es porque soy digno y Dios me está premiando por algo que hice, no, al contrario. Y aún más, ¿no? Cuando pensamos en la dignidad del sacramento de órdenes, que es un sacramento que todos no reciben, es un porcentaje muy pequeño de todos los cristianos que reciben el sacramento de órdenes. Entonces, la humildad que debemos de tener es aún más, ¿no? Reconociendo que Dios, por razones que no podemos entender, probablemente son como
de acuerdo de lo que dice San Pablo, ¿no? Que Dios escogió los débiles y los necios, ¿no? Para manifestar su fuerza y su gloria, ¿no? Entonces el Trento dice que nadie se ha de imponer temerariamente la carga de funciones tan elevadas, sin solo a los que sean capaces de llevarla. ¿Okay? Entonces, ha habido muchísimos abusos en la historia de la Iglesia, ejemplos muy notorios de malos sacerdotes, malos obispos, malos papas, ¿okay? Porque puede suceder, que Dios regala un don tan precioso y por no apreciarlo, y no forzarse para ejercerlo en la divina forma, entonces la condición de esas personas es peor que si no hubieran recibido ese don. Por eso también la Iglesia es muy cuidadosa en elegir. Si han venido, por ejemplo, a las horas santas que hacemos cada jueves, en que pedimos por las vocaciones, rezamos una oración en que pedimos sabiduría para los directores espirituales, maestros de los seminarios, prelados, que tienen la responsabilidad de elegir los candidatos para el sacerdocio. Y es un proceso muy largo, porque ocupa mucho discernimiento, tanto del lado del candidato. Él tiene que discernir si es capaz, y luego vamos a hablar de las cualidades que debe de tener, ¿okay? Porque no podemos como acusar a la Iglesia de una injusticia si reconocemos al principio que nadie está digno. Entonces, sí es cierto que los sacerdotes deben de tener cierta capacidad intelectual, capacidad emocional, madurez emocional, etc. Varias cualidades. Y de decir que, qué injusta es la Iglesia porque no permite que los que no son muy inteligentes sean sacerdotes. No, es que el oficio requiere ciertas cosas, ¿no? Entonces, y por otro lado, sí es un honor, pero con honor viene mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, si pensamos que el santo cura de Ars, ¿okay? Como 3 veces creo en su vida, se huyó de su parroquia, porque sentía la necesidad de llorar su pobre vida y sus muchos pecados, ¿no? Porque temía su juicio, porque sabía que Dios lo iba a juzgar más severamente por la responsabilidad y dignidad que le concedió. También dicen que San Padre Pío lloró cuando consideraba su muerte. Okay. Estamos hablando de uno que tenía las estigmas en sus manos, tan conformado era a Cristo y temía su juicio. Entonces, en cierto sentido, es una carga muy, muy pesada, ¿no? Y tengo un compañero sacerdote y me decía que tiene un hermano mayor que entró en el seminario, ¿no? Y cuando todos eran niños, todos pensaban que él, el que es sacerdote, iba a ser el sacerdote de la familia, ¿no? Pero cuando su hermano entró en el seminario, estaba muy alegre, ¿no? Porque se consideró liberado, ¿no? Ya no tengo que hacerlo porque mi hermano lo hizo. Pero 2 años luego salió su hermano y le volvió el temor y pues ya sacerdote. Pero creo que está muy contento.
Okay. Dice el Concilio de Trento que los que entran en el sacerdocio no para servir para la mayor honra y gloria de Dios son como ladrones. Como dice el Señor cuando habla de su rebaño y las ovejas, que el pastor conoce a sus ovejas, pero el que está contratado no, porque al ver el lobo se huye, ¿no? Pero el buen pastor da su vida para sus ovejas. Dice que deben de sobresalir sobre los demás fieles en su vida de santidad, ¿okay? Y sobre todo tienen que llevar a cabo una vida de santidad que los conduce para la celebración del sacrificio de la misa. ¿Okay? El sacerdote existe para celebrar la misa. Y si no hiciera ninguna otra cosa, ¿okay? Entonces cumpliría de todos modos su razón por ser, ¿sí? Celebrar la misa. ¿Okay? La potestad de órdenes. ¿Okay? Okay. Entonces hay dos potestades. La potestad de jurisdicción, okay, y la potestad de orden, tal cual. Okay. Ya hemos hablado un poco de la importancia de jurisdicción, okay, y ese es poder sobre el cuerpo místico es poder de regir y gobernar. Okay. Y esto es poder sobre el cuerpo físico de nuestro Señor, ¿no? Y es el poder para el culto divino, que principalmente es para consagrar y perdonar. Okay. El cuerpo místico porque es un poder sobre el pueblo, okay, que es la iglesia. Y es poder sobre el cuerpo físico porque consiste principalmente en el poder de consagrar la Eucaristía. Okay. Entonces es impresionante, ¿no? De considerar, y hay muchas meditaciones sobre eso, ¿no? Que el Dios del cielo y de la tierra, que a la palabra de un ser humano, que aunque indigno sea, no importa que indigno sea, ¿okay? Él siempre obedece, el ser humano. Cuando dice las palabras de consagración, ¿okay? Dios obra el milagro y convierte el pan y vino en su cuerpo y sangre. ¿Okay? Algo incomprensible. ¿Okay? Es un verdadero sacramento, ¿okay? Porque es una disposición determinada de cosas superiores e inferiores mutuamente relacionadas. ¿Okay? Y significa la gracia y potestad que se comunica. ¿Okay? Recuerden que cada sacramento es un signo externo de una gracia interna. ¿Okay? Luego hablaremos del rito de ordenación sacerdotal, y hay muchos símbolos, pero lo principal es como el obispo. Uno de los principales es que el obispo le da
el cáliz y patena con la hostia y el vino, ¿no? Y lo manda celebrar el sacrificio. Recibe la potestad de ofrecer el sacrificio por los vivos y los difuntos. ¿Okay? El signo exterior comunicando una gracia interior. ¿Okay? Okay. Pues es como hemos visto en otros sacramentos. Hay la esencia del sacramento, lo más necesario, ¿okay? Y que en situaciones extremas podemos reducir el sacramento a ese punto más necesario. Pero la Iglesia, ¿okay? Para fomentar devoción, para enseñarnos las verdades de la doctrina, de los misterios, como cubre los sacramentos, o los envuelve con muchos ritos, muchos signos, mucho misterio y solemnidad. ¿Okay? Entonces, es válido bautizar un niño en el hospital simplemente echando agua, diciendo las palabras. Pero normalmente llevamos el niño al templo y antes del bautismo hay una preparación de varios exorcismos, bendiciones, unciones, etc. ¿Okay? Porque es parte de entender mejor el sacramento. Y igual con el sacramento de órdenes, aunque lastimosamente en años más recientes hemos perdido mucho del significado. Creo que tal vez es por un impulso de exaltar los laicos, pero perjudicando la dignidad del sacerdocio, ¿no? Porque muchos dicen que no, los laicos y sacerdotes son de la misma dignidad, etc. Tenemos derechos, bla, bla, bla. Pero el costo ha sido de despreciar un poco el gran misterio de órdenes sagrados, y hemos perdido mucha de la preparación, la cual voy a hablar ahora, porque el sacramento tiene pasos preparativos, ¿okay? Entonces, el sacramento se confiere en el diaconato, ¿okay? Cuando alguien se ordena diácono. Pero hay sacramentales que vienen antes. Como un obispo nos lo explicó, es como el sacramento y la nube, ¿okay? de incienso, imaginamos, ¿no? Que está alrededor, ¿okay? Que también comunica la sacralidad de lo que está en el centro. ¿Okay? Y pertenece al sacramento, pero no es sacramento tal cual, es sacramental. ¿Okay? Entonces tenemos órdenes menores, ¿okay? Y mayores. Okay. Y antes de aún las órdenes menores viene la tonsura. Okay, entonces los órdenes menores son preparaciones para los mayores, pero los menores también tienen su preparación. Okay? Y el catecismo lo describe como un noviazgo, ¿no? O más bien las presentaciones antes del matrimonio, ¿okay? Porque la tonsura es la dedicación, es una preparación para los órdenes y hace que la persona sea clérigo, ¿okay? Y toma su herencia entre los levitas, ¿okay? ¿Por qué los levitas? ¿Quiénes son los levitas del Antiguo Testamento? Una de las 12 tribus
Y ¿saben cómo fueron escogidos ellos para ser los sacerdotes? Porque cuando Moisés subió para recibir los mandamientos y bajó y vio como la idolatría de las personas, que el único tribu que no participó fue los levitas. Entonces Moisés mandó que mataran todos los que participaban en eso, y designó los levitas para tener Dios para su herencia, porque eran los que se mantenían leales. Entonces cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, dividieron la tierra por tribu. Cada tribu recibió su tierra, con la excepción de los levitas. No recibieron nada de herencia por causa de esa promesa que el Señor será su herencia. Y iban a vivir de lo que hacían, su ministerio en el templo. Entonces vivían esparciados entre los demás, pero siempre con el deber de atender el culto divino. Entonces vemos que algo similar con los sacerdotes, y porque por lo menos en la iglesia latina, no nos casamos porque decimos que hacemos el sacrificio de una familia y una herencia en la tierra para atender la familia de Dios, que es la iglesia. Entonces, cuando recibimos la tonsura, el obispo corta el cabello de la persona, que representa varias cosas, y ha tomado diferentes formas. Los monásticos tradicionalmente tenían su tonsura en la forma de una corona, que han visto en imágenes de San Francisco de Asís, por ejemplo. Y el significado, los significados era primero recordar la corona de espinas, de cómo el Señor era ese tipo de rey. Y si vamos a reinar con Él, entonces tenemos que llevar la misma disposición. También es como de sacrificar parte de nosotros en la parte más digna, que es la cabeza, significa que estamos dando lo mejor al Señor. Y como también nos recuerda que es el mismo significado del bonete que llevamos en la misa, que Dios está encima de nosotros. De que es importante recordar por todo lo que decíamos antes de la necesidad de reconocer su indignidad de tener este oficio, ¿no? Dicen que antes en el rito de la coronación del Papa, porque coronaban los papas antes con la tiara, la corona triple, y hubo una gran procesión, mucha solemnidad. Tal vez han visto imágenes y como lo cargaban como en una, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Anda. Sedes gestatorium se llama. Y alguien llevaba un cirio. Pero se dice que al final, antes de entrar en San Pedro, hubo alguien que tomó el cirio y lo volteó así para apagarlo, con una admonición al Papa, que toda la gloria terrestre se acaba pronto, para recordarle que no, esta dignidad es para el oficio, no es para ti. ¿Sí? Cuando recibimos esta tonsura,
Bueno, es nuestra costumbre de recibir también la sotana, ¿okay? Y la oración que decimos cada día cuando nos la ponemos es rezar de un salmo, ¿no? De decir que el Señor es mi porción y mi herencia. ¿Okay? Eso significa el negro de la sotana, ¿okay? El sacrificio de no buscar las modas del mundo, etc. ¿Okay? Es una consagración al servicio de Dios. Y tradicionalmente el tonsurado recibió como unas responsabilidades y derechos, ¿okay? Por ser clérigo. Anteriormente el derecho canónico distinguía ciertas reglas para seglares y para clérigos. ¿Okay? Entonces el tonsurado tiene derecho, por ejemplo, de sentarse en el coro para el canto del oficio y para misa. También se han visto, por ejemplo, cuando tenemos seminaristas presentes, ellos se sientan allí en el presbiterio, pero reciben la comunión como en el escalón del altar. ¿Okay? Porque, como van a ver, todos esos pasos tienen de su propósito de acercar un poco más la persona al altar. Porque todo el poder viene del altar y es un acercamiento por pasos. ¿Okay? Sí, y el hábito, la tonsura, significa menosprecio y separación del mundo. ¿Okay? Luego, primer orden es el hostiario. ¿Sí? Hostiario. Yeah. Okay. O portero. Okay. El hostiario, okay, su papel es de cuidar las llaves y la puerta de la iglesia. Y en los ritos de conferir los órdenes menores, bueno, todos los órdenes, el obispo confiere instrumentos y hay un doble significado. Hay una función muy práctica que ahora no vemos tanto porque hay mucho menos clérigos que había antes. Pero anteriormente hay oficios que solamente esos clérigos hacían. Pero también hay un significado espiritual, porque mientras va acercándose al altar en sus funciones, también debe de estar acercándose al altar en su espiritualidad. ¿Okay? Entonces, los instrumentos del hostiario son las llaves. El obispo le da llaves, tiene que tocar llaves, y también tiene que tocar la campana de la iglesia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque su trabajo era de abrir los templos, cerrar los templos. También, interesante, de prohibir entrada a quienes les están prohibido entrar. Los excomulgados, los paganos, también en los tiempos en que estaba dividida la misa entre misa de catecúmenos y misa de fieles, que antes del ofertorio el hostiario tenía que expulsar todos los catecúmenos. Okay. Asegurar que nadie se acerque al altar y estorbe al sacerdote mientras celebra la misa. Okay. Y encargarse de los tesoros de la iglesia y los vasos sagrados. Okay. Como tesorero, en cierto sentido, de los bienes de la iglesia. Okay. Espiritualmente, este oficio, okay, significa la necesidad para el candidato
de como expulsar de él todo lo que es indigno de un ministro del altar. También como daba las llamadas para las misas, también les exhorta el obispo a la prontitud y puntualidad. Interesante, ¿no? Especialmente para nosotros aquí, que olvidamos que esta es una virtud. Y pues esto empezó en Italia, y los italianos también son latinos, ¿sí? Creo que tenía la misma dificultad. Pero es parte de la virtud de un ministro de ser puntual. ¿Por qué? Porque en los oficios tenemos una cita con Dios. Y si es grosero llegar tarde, si tenemos una cita con otra persona, ¿okay? Y aún más, según su oficio, con Dios debemos de estar tempranos, ¿no? Debemos de estar esperándolo, no Él esperándonos, ¿verdad? ¿Okay? Sí, ok. Luego es el lector. El lector. Okay. Y el lector tenía el oficio de leer en la iglesia, como dice, con claridad, especialmente las lecciones de maitines. Okay. También fue comisionado para enseñar al pueblo los primeros rudimentos de la doctrina. Fíjense que era un sacramental, un orden menor, que era necesario para enseñar catecismo a niños. ¿Por qué? Pues porque es muy importante. Y era necesario asegurar que tenían la debida preparación para hacerlo, ¿no? También, como todo eso, todos los órdenes tienen sus orígenes en los primeros años de la iglesia. No me acuerdo de qué papa, pero uno de los primeros papas nos da una lista de cuántos hay de cada orden en Roma en aquel tiempo, ¿no? Entonces son muy antiguos estos órdenes. Y los clérigos, por mucho tiempo, fueron los principales que sabían leer. No todos sabían leer, ¿sí? Entonces, él llegó a un punto en que había aprendido a leer suficientemente bien para proclamar en el templo, ¿okay? Las lecturas. Y el instrumento que recibe es el libro de las epístolas, ¿okay? de las misas, ¿okay? Y también tiene que tocar el libro en el rito de su ordenación. Y el significado espiritual es que tiene que estudiar las cosas de Dios, la doctrina, la Biblia. Tiene que estar siempre estudiando. ¿Okay? También que tiene deber de evangelizar. Su proclamación de la palabra es para anunciarla a los demás. ¿Okay? Entonces son cosas, ¿no?, que pertenecen al oficio del sacerdocio, pero van recibiendo poco a poco antes de llegar al sacramento. ¿Okay? Luego es el exorcista. ¿Okay? El exorcista recibe el libro de... el libro de los exorcismos, y el origen probablemente de este oficio era de ayudar al obispo y los sacerdotes en la preparación de los catecúmenos, porque el rito de bautismo que tenemos ahora es una reducción o simplificación de un proceso más largo para conversos adultos. Entonces llevaban a cabo un proceso de preparación
por toda la cuaresma, por ejemplo, y los exorcismos y bendiciones no fueron todos juntos, sino en diferentes días. Y hubo tantos que fue necesario encargar a los exorcistas de hacer los exorcismos menores antes del bautismo. ¿Okay? Entonces distinguimos entre exorcismos menores y mayores, que solo los sacerdotes hacen los mayores, pero ellos hacen los exorcismos menores y prácticamente nunca hacemos exorcismos ahora, porque necesitamos ser mandados por el obispo para hacerlos, ¿no? Entonces ya ha como caído de función. Sin embargo, recibe el poder de hacerlo y recibe la instrucción espiritual, ¿no? De apartarse del pecado, de luchar contra el demonio a través de penitencias, que es parte de su preparación para el sacerdocio. Okay. Regresando un poco, okay. Hay una como instrucción que el obispo da cuando concede los instrumentos en cada ordenación. Y para el hostiario dice, obra como quien ha de dar cuenta a Dios de las cosas que están custodiadas debajo de estas llaves. Okay. Al lector le dice, toma y sé relator de la palabra de Dios, para que si fiel y últimamente cumplieres tu oficio, tengas parte con aquellos que administraron bien la palabra de Dios desde el principio. Y al exorcista dice, toma y encomiéndalo a la memoria, y ten potestad de imponer las manos sobre los energúmenos, sean bautizados o sean catecúmenos. Okay. Luego son los acólitos. Okay. Los acólitos reciben como sus instrumentos las velas o candelabros y las vinajeras vacías. Okay. Porque su oficio principal es asistir a la misa, servir la misa, okay. Presentar el agua y vino para el sacrificio, y también de cargar las luces, principalmente en el Evangelio. Entonces, si imaginamos como una catedral antigua antes de luces eléctricas, las velas en la procesión del Evangelio eran importantes. Entonces, su oficio era de ayudar al diácono ver el Evangelio que iba a cantar, ¿no? Entonces es como un servicio muy importante, aunque sencillo, y eso es lo interesante de considerar los órdenes menores, que son oficios muy sencillos, ¿okay? Pero que la Iglesia ha dado mucha dignidad. Ha habido hermano André, no sé si han escuchado de él, en Montreal, en Canadá, que es un santo que es muy famoso por su devoción a San José. Hizo un templo a San José allí en Montreal, pero él era nada más hostiario, ¿okay? No se presentó para más órdenes y era muy humilde, pero era tan famoso por su santidad, porque fue tan dedicado a hacer su servicio dignamente, ¿no? Que tiene fama de hacer muchos milagros aún, y en su canonización hubo mucha gente, ¿okay? Porque gente venía a su monasterio desde lejos, no a hablar al superior, sino para hablar y pedir oraciones del hostiario. ¿Sí? Okay.
Entonces recibe los candelabros, las vinijeras, ¿okay? Y su oficio es acompañar y servir a los ministros mayores en el altar. Servir las luces en la celebración de la misa, sobre todo en el Evangelio. Y suministrar el vino y agua para la misa. ¿Okay? Y el significado espiritual para él es primero de tener amor para la misa, ¿okay? Y de ser luz para el mundo. ¿Okay? Tengo que empatizar, ¿okay?, que la iglesia pone el acólito por encima del exorcista. A veces nos impresionan más los exorcismos porque es más espectacular, pensamos, ¿no? Y pensamos que un exorcismo, qué interesante, ¿sí? Yo necesito exorcismo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando alguien viene diciendo que está poseído o atormentado por un demonio, ¿no? Le pregunto, ¿y usted va a misa? ¿Okay? Primero va a misa por 9 días. Haga una novena de misas y regrese y veremos, ¿no?, qué ocupa. Porque la misa es mucho más poderoso que un exorcismo. Y eso está indicado en la jerarquía de los órdenes menores, que uno recibe el poder de expulsar demonios antes del poder de simplemente presentar el vino y agua en la misa y cargar las velas por el acercamiento. Y tenemos monaguillos o acólitos, niños ahora, que por falta de acólitos ordenados. ¿Okay? Pero no era así. Solamente los que han llegado a este nivel podían acolitar en la misa porque necesitaban esa consagración para entrar en el presbiterio y estar sirviendo a la misa. Entonces es muy importante considerar para los que ahora tienen este permiso para ser acólitos como niños, que está supliendo los clérigos y ocupan un puesto que está muy cerca a la dignidad del sacerdocio, ¿no? Entonces deben de tomarlo muy en serio y estar como reflejando en sus vidas el apostolado o el ministerio que ofrecen dentro de las misas. Okay. El sacristán no es un orden, pero lo que dijimos del hostiario tiene mucho que ver con lo que hace el sacristán, ¿sí? El sacristán ahora lleva guantes para tocar los vasos sagrados porque tradicionalmente uno tiene que recibir la tonsura para tocar los vasos sagrados con sus manos. ¿Por qué besamos las vinijeras? Pues besamos todo que entregamos al servicio del altar, ¿no? Todo que el sacerdote va a tomar. El acólito primero besa la cosa antes de entregárselo, porque va a tener una función muy elevada. ¿Okay? Igual por eso besan las manos en la misa. ¿Okay? Porque el sacerdote está en la persona de Cristo. ¿Okay? Y el vino que el acólito está presentando tiene una dignidad inmensa, ¿no? Porque de pronto va a ser convertido en la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces es para recordarnos de la importancia de esos elementos. Ok, y ahora pasamos a los órdenes mayores, ¿okay? Que empieza con el subdiaconato. Okay. Subdiaconato, que también desafortunadamente en la práctica ha dejado de existir y pues no podemos abolir estos órdenes porque son de origen apostólico,
pero decimos que han sido como absorbidos en el diaconato y sacerdocio. Entonces, uno que se ordena en el nuevo rito sacerdote recibe todo lo anterior, mientras nosotros los recibimos poco a poco, uno por uno. ¿Okay? El subdiácono, ¿okay? Su oficio es de servir directamente en el altar. ¿Okay? Tiene que observar la castidad perpetua. Es para servir el diácono. Él prepara el corporal y el pan y el vino. En misas pontificales es su oficio de administrar el lavabo, lavar las manos del obispo. ¿Okay? También él es quien canta la epístola propiamente en las misas solemnes. Y también en la misa, como está a un lado del sacerdote, también él tiene que procurar que nadie perturbe el sacerdote. ¿Okay? Y es un paso de mucha importancia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es la primera vez en la ordenación que se pone la alba. ¿Okay? La alba es el vestimento que es blanco y que cae hasta los pies. ¿Okay? En las otras ordenaciones llevamos nada más el sobrepiís y sotana. ¿Okay? Pero la distinción es eso. El sobrepiís cae hasta la mitad. ¿Okay? Pero la alba hasta el piso. ¿Okay? Indicando que la pureza, la santidad debe de ya ser más. ¿Okay? Y cubrir todo. ¿Okay? Entonces, es la primera vez cuando el candidato recibe los ornamentos sagrados. ¿Okay? Está revestido por el obispo en su túnica. ¿Okay? Su túnica y su manípulo. ¿Okay? Porque ya ha entrado en los órdenes mayores. Y hubo como discusión de que si es ya sacramento en este nivel. Creo que la mayoría dicen que no todavía, hasta el diaconato es el sacramento tal cual. Pero de todos modos es un paso muy importante. ¿Okay? Porque el candidato se reviste en alba, entra en la ceremonia con su túnica y manípulo sobre su brazo, que ya tiene puesto el hábito, ¿okay? Y en la exhortación, ¿okay? En el principio del rito, el obispo le lee como una descripción o una admonición de todas sus responsabilidades, el significado espiritual, etc. Y le dice que hasta ahora has sido libre para regresar a su vida anterior. Pero con este paso no serás libre jamás, ¿okay? Porque te entregarás completamente al servicio de Dios. Pero dice, pero con Dios servirle es reinar. Me encantan esas palabras, ¿no? Servirle es reinar. ¿Okay? Y reinar. Ajá. Entonces y le pregunta si está de acuerdo. ¿Okay? Y los candidatos, hay una pausa y tienen que hacer un paso adelante. ¿Okay? Es muy dramático porque están en una línea allí y lee todo eso y dice si están de acuerdo que sigan adelante. ¿Okay? Y todos hacen un paso adelante y se prostran en el piso. ¿Okay? Entonces es el símbolo de entrega total, ¿no? De estar muerto. ¿Okay? Mientras cantan las letanías, en lo personal fue algo que muy conmovedor. Hacemos lo mismo en el diaconato y sacerdocio, en las ordenaciones, pero por la primera vez, ¿no? Hemos tenido ganas
de como manifestar lo que traíamos adentro, ¿no? Pero de expresar, ¿no? Tan explícitamente esa entrega que queremos ofrecer a nuestro Señor, y allí es parte del rito. Entonces nos prostramos y cantan las letanías de los santos, ¿okay? Que es una indicación de la larga historia y tradición de estos ritos, que estamos juntos, no solamente con nuestros familiares que están allí, sino con todos los antepasados, los santos, los ángeles que están intercediendo por nosotros en el momento. ¿Okay? Y también recibe, entonces se hinca delante del obispo, ¿okay? Y el obispo le dice la oración que cada día, o cada vez que asiste en la misa como subdiácono, va a decir cuando se pone la túnica. ¿Okay? Y el manípulo, que representa, el manípulo representa los labores, ¿okay? El dolor y sudor en el servicio, en el labor apostólica. ¿Okay? Y entonces se lo pone, y luego la túnica, que representa la alegría que debemos de tener estando en el altar. ¿Okay? Es interesante que los recibe del obispo, algo quitado del rito nuevo, desafortunadamente. Se los pone solos, ¿okay? Pero el sentido es muy diferente. Si tiene que hincarse delante del obispo, doblar la cabeza y recibir el signo de su oficio, ¿no? Porque recuerden, como habíamos dicho hablando de la confesión, que nadie puede administrar los sacramentos sin ser enviados por Cristo a través de su representante, el obispo, ¿no? También tiene que tocar el libro. Recibe el cáliz y patena con vinajeras, ¿okay? Tiene que tocarlos, ¿okay? Pero el cáliz y patena son vacíos, ¿okay? Y las vinajeras están llenas en este momento, ¿okay? Diferente que el acólito, ¿okay? Y porque es él, si han visto una misa solemne, que uno de sus oficios es ponerse el velo humeral y llevar el cáliz al altar, ¿okay? Pero tanta dignidad, ¿no? Solamente por el vaso, que es receptáculo para la sangre de Cristo, ¿okay? ¿Por qué? Porque es tan importante. Ok, y finalmente para hoy, el diaconato. Luego hablamos más de... Okay. El diácono, que su oficio, este es muy interesante, lo que hacía antes el diácono. Las cosas han cambiado un poco, pero okay. Dice que el diácono acompañaba al obispo cuando predicaba. Okay. También asiste el obispo y sacerdote cuando celebran la misa. Su oficio es cantar el Evangelio, predicar en la ausencia del sacerdote o obispo, pero según los cánones de Trento, no podía predicar desde el púlpito, solamente desde abajo, porque el púlpito era propio del obispo y el párroco, porque tienen como el oficio propio de predicar, y él nada más está supliendo. Okay. También administra la sangre de Cristo donde comulgan de dos especies. Me sorprendió leer eso en Trento. Tengo que investigar más lo que era la costumbre, porque nunca he visto eso. Administrar y distribuir los bienes de la iglesia. Okay. Si el origen del diaconato es en los hechos de los apóstoles. Si se acuerdan que los apóstoles estaban muy ocupados porque además de estar predicando venían todos los pobres, ¿no? Las viudas, y tenían que servir mesas, etc. Y decidieron que no, necesitamos ayuda.
¿Okay? Para nosotros nos corresponde estudiar la palabra de Dios. Entonces designamos 7 varones, ¿okay? Para ayudarnos en el ministerio de la caridad. ¿Okay? Y este se expresa en su estola. El sacerdote lleva la estola cruzada, porque tiene el poder del sacerdocio pero restringido. Y el diácono lleva su estola solamente sobre un hombro. ¿Por qué? Pues parece que viene de los soldados romanos, que llevaban algo como estola, para cargar sus herramientas. Y por un lado, por aquí tenía su espada. Y por aquel lado sus suministros, sus victuales, ¿no? su comida y agua. Entonces, el diácono tiene esta parte para servir de caridad, pero ¿qué dice San Pablo? Que la palabra de Dios es la espada. Entonces, el diácono no tiene ese oficio todavía. También el diácono tiene como su oficio de investigar. Me encanta eso, yo quiero un diácono. Investigar quiénes viven piadosamente y quiénes no. Quienes asisten a la misa y al sermón en los días preceptuados y quienes no, para informar de ello al obispo o al párroco y para ser corregidos y exhortados. Si el diácono viene a tocar sus puertas. También su oficio era de leer públicamente los nombres de los catecúmenos y presentar al obispo quien será ordenado. Sus instrumentos son el Evangeliarium, que es el libro de evangelios, porque a él corresponde cantar el evangelio en la misa. También los ornamentos recibe otra vez del obispo, se hinca, se inclina la cabeza, recibe la dolmática o la estola, y dolmática, que llevan las misas. Y la imposición de mano. En el diaconato es una mano. En el sacerdocio es 2 manos. Pero eso es porque la opinión común es que el sacramento empieza aquí. Porque la materia del sacramento, y luego hablaremos de eso, pero es un punto muy controvertido. Hay muchas opiniones, hasta muy recientemente, de en qué consisten los signos, la materia y forma de la ordenación sacerdotal. Pero el obispo se impone la mano, y esa es como transmite la sucesión apostólica. Bien, también el diácono era ministro extraordinario de la comunión. Ministro extraordinario de la comunión, que era solamente, el diácono podía asistir en la comunión en casos excepcionales. Fíjense cómo es hoy. Que tenemos ministros extraordinarios que son de cada día, ¿no? Y que en muchos templos piensan que es como necesario involucrar muchos ministros, pero no era el sentido anteriormente. Aún el diácono solo podía tocar el Santísimo en casos excepcionales. En el derecho canónico actual, el diácono es ministro ordinario. Entonces, es permitido que en circunstancias normales administra la comunión. Pero la historia es interesante, ¿no? Porque ¿qué ha cambiado de la sacralidad del Santísimo Sacramento? Nada. Solamente nuestro trato de ello, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Qué significa que se ponga la mano aquí, Padre? ¿Cómo? ¿La mano aquí? Es porque pone la mano derecha en la cabeza del ordenado, y es simplemente una rúbrica
que no puede tener su otra mano aquí haciendo nada. Entonces se pone aquí. Lo que llevan en la mano, ¿cómo dijo que se llamaba? Manípulo sobre el brazo izquierdo, okay, el subdiácono, diácono y sacerdote, y significa los labores apostólicos. La oración habla de dolores y sudor, okay, y se supone, viene de los tiempos romanos también, que los esclavos, okay, tenemos muchos símbolos de la esclavitud. De hecho, el cuello romano es de los esclavos romanos, ¿no? Que como los ataban así por el cuello, ¿sí? Y eso es porque llevamos eso, ¿sí? Pero los que atendían las mesas, las banquetes de los ricos, tenían un como pañuelo sobre su brazo para limpiar su frente, ¿no? Para lavar cosas. Obviamente es más precioso ahora, no vamos a quitar sudor así con el manípulo, ¿sí? Pero tiene ese significado de recordarnos de que estamos sirviendo. Si las personas pueden exponer el Santísimo o reponerlo, personas no ordenados. ¿Mande? Ok, sí. No, bueno, esto es un abuso. Según lo que sé, hay un permiso en casos excepcionales para un acólito, okay. Ahora en los ritos actuales de Novo Sordo existen solamente estos dos, pero no como órdenes, sino como ministerios. Okay. Ministerios instituidos. Okay. Hay un rito, sí, hay una designación oficial, pero es diferente que una ordenación. No es una consagración, es una deputación. Okay. Entonces existe, según lo que sé, porque no tengo tanto conocimiento de todos los reglamentos actuales, pero un acólito instituido en casos extremos puede sacar el capón y exponer el Santísimo. No puede dar la bendición, y solamente alguien que a fuerzas es hombre, solo los hombres reciben este ministerio, okay, y solo en casos extremos. Todos sabemos que hay muchísimo abuso. Por eso, esas clases son importantes. Debemos estar enterados, okay, de esas cosas no se valen. Y, por ejemplo, en lo que nos corresponde, okay, si una vez les toca ser invitado a hacer eso, deben de negarlo porque no es, hay una ley superior que prohíbe esas cosas, ¿no? ¿Y qué es el resultado? Pues, si consideramos toda la sacralidad con que tratábamos, la misa, los sacramentos, el Santísimo Sacramento sobre todo, con muchos signos para inculcarnos reverencia, y si vamos quitando todos esos signos, tratando al Santísimo como si fuera cualquier cosa, ¿qué resulta? Pues que dejamos de creer realmente, ¿sí? Y eso es lo que hemos visto, que ahora, no sé qué es la estadística aquí, sé que en mi país dicen que solamente 30% de los católicos creen en la presencia real en la Eucaristía. Triste, ¿ok? Porque es el mejor don que tenemos en la iglesia, ¿sí? Y muchos piensan que es nada más un símbolo. Muy bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manet semper. Amen.